En el año 1980 salió a la luz la que posiblemente haya sido la mejor película de la historia, al menos para muchos. El episodio 5 de la Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca. Y en esta preciosa película aparece uno de los cambios de guión más sorprendentes que jamás hayamos visto. Un cambio que marcó la infancia y marcó la adolescencia de muchos de nosotros, y que no olvidaremos nunca, además con aquella voz maravillosa que doblaba el gran Constantino Romero. Los cuarentones os lo podéis imaginar, cuando aquel hombre, malo para muchos, incomprendido por algunos, vestido totalmente de negro, con aquel casco tan peculiar y aquella voz potente y distorsionada, Darth Vader le decía al joven Skywalker: yo soy tu padre. Y todos, absolutamente todos, nos quedamos con la boca abierta. Estamos viendo, según Génesis 37, 2 y en adelante, acordaros ese versículo que pido que aprendamos de memoria, Génesis 37, 2, que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y vamos a comenzar hoy el capítulo 45, donde si se tratara de una película y no conociéramos la historia, sería uno de los mayores giros de guión que jamás se hayan hecho. Y es que el Señor de la Tierra, el número 2 de Egipto, el gran Zaznat Panea, el que había acusado una y otra vez a estos hermanos de ladrones y de espías, ahora les suelta la bomba: yo soy José, yo soy vuestro hermano. Leímos al final del capítulo 44 uno de los discursos más sinceros y emotivos que aparecen en la Biblia, aquel discurso de Judá, defendiendo a su hermano Benjamín y preocupándose por su padre, Jacob. Padre que, por cierto, parece o parecía que no se preocupaba tanto por él, ni por los demás hermanos, porque parece que Jacob solo le importaba José y Benjamín, los hijos de su mujer amada Raquel. Y a lo largo de estos últimos jueves hemos ido viendo una y otra vez el gran cambio de estas personas. 20 años atrás, Judá es el que propone vender como esclavo a su hermano pequeño de 17 años y se queda tan tranquilo. De hecho, estaban todos tranquilos, sentados allí, comiendo pan al lado de aquel pozo seco en el cual habían tirado a su hermano pequeño, el cual le suplicaba que lo sacaran de ahí. Y ahora, 20 y tantos años después, leíamos al final en Génesis 44 que decía Judá: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Te dijimos que el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Mi padre nos dijo: si le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Te ruego, por tanto, quedar yo de siervo en lugar del joven, y que el joven vuelva con sus hermanos. ¿Por qué? Fijaros cómo termina el capítulo 44. ¿Cómo
volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos a leer el capítulo 45, los primeros 9 versículos. Génesis 45, del versículo 1 al versículo 9. Dice así, Génesis 45, 1: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios de Génesis 45. Comienza el versículo 1 diciendo que no podía ya José contenerse. Las palabras de su hermano Judá, que acabamos de recordar al final del capítulo 44, le conmovieron las entrañas. No se podía aguantar más, no se podía contener más. Así que echó fuera a todos y se quedó a solas con sus hermanos. Y allí se pone a llorar a gritos. No llora tímidamente, con las manos en la cara para no hacer ruido, para que nadie lo escuche. Llorar a gritos. Gritos que se oyeron en toda la casa. Y todos los que vivieran allí, como es normal, estarían sorprendidos y asustados de escuchar a su señor allí gritando y llorando. Gritos que dicen que se oyeron. Oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Gritos que llegaron hasta la casa de Faraón. Hermanos, tratemos de imaginar lo que les pasaría por la cabeza a estos hermanos, a estas personas. Venían de ser acusados de ladrones, de haber robado la copa de adivinación, y volvían lamentándose con las ropas rasgadas. Se lamentaban de su mala suerte, de su mala fortuna. Bueno, ya habían dejado atrás la mala suerte, ya venían aceptando que lo que les estaba pasando era un castigo de Dios por lo que habían hecho. Benjamín se iba a quedar de esclavo allí para siempre. Llegan a la casa de Zaphnath Panea, donde la noche de antes todo había sido risas y fiestas, y caen postrados a los pies del Señor de la tierra. Y Judá hace ese discurso
emotivo y tan precioso que acabamos de ver y de recordar. De pronto, pues esperando quizá el castigo que fuera a tomar este hombre, Zafnat Panea lo que hace es echar a todo el mundo fuera de la habitación y se pone a gritar y a llorar delante de ellos. Imaginad ya el miedo de estas personas. Se van a pensar que le estamos atacando. Los de fuera se van a creer que le estamos haciendo daño. Van a entrar aquí los guardias y van a ver qué pasa y los van a atacar, van a hacer algo. El castigo va a ser peor. ¿Qué hace este hombre? El Señor de la tierra llorando y gritando. La sorpresa no acaba ahí, sino que lo mejor está por venir. Sabemos que, por otro versículo, que Zafnat Panea siempre se había dirigido a ellos mediante un intérprete. Y ahora que está a solas, les habla en su idioma. Y no solo eso, sino que les suelta la bomba, la doble bomba. Yo soy José, en hebreo Ani Yosef. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. No sé si las palabras de José tendrían la gravedad, la contundencia del actor de doblaje que hemos dicho antes, de Constantino Romero. Yo soy José, vuestro hermano. Los hermanos se quedaron mudos. No podían responderle. Estaban turbados. Se quedaron petrificados. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, dice el versículo 3. Petrificados, asustados, aterrados de lo que estaban escuchando. La conciencia les pesaba por todo lo que habían hecho. Y si era verdad que ese hombre era su hermano José, realmente estaban perdidos. Ahora les empezaba quizá a cuadrar todo cuando llegaron a su casa la primera vez y estaba el dinero metido en los costales. Ahora les cuadra que la copa de adivinación estuviera en el costal de Benjamín, cuando ellos aseguraban que ninguno había robado esa copa. Todo esto que parecía, y que hemos dicho muchas semanas anteriores, que les podría parecer una broma pesada, dirían ellos, esto no es una broma pesada, esto se trata de la venganza de nuestro hermano. Es nuestro fin, estamos acabados. Le tratamos hace 20 y tantos años mal, muy mal. De hecho, le teníamos envidia, le tratábamos mal. Decía también el capítulo 37 que no le podían hablar bien, no le hablaban bien. Malas maneras. Y llegó aquel día fatídico en el cual lo ven aparecer de lejos, con aquella túnica de color, y dicen, ahí, el soñador. Y cuando llega, le quitan la túnica, lo golpean, lo tiran a aquel pozo seco. Se sientan al borde a comer pan tranquilamente, mientras él les suplicaba que lo sacaran de allí. Y ellos planeando si soltarlo, si asesinarlo, o como finalmente se hizo, venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí rumbo a Egipto. Y ahora, más de 20 años después, aquí lo tenemos delante nuestro, convertido en el Señor de la tierra. José es Zafnat Panea, es el número 2 de todo Egipto, el que está solo por detrás de Faraón.
parece que todo lo que nos ha hecho este año, que ha podido durar desde la primera vez que fuimos hasta ahora, parece ser que todo ha sido un juego por su parte, parece ser que todo ha sido parte de una venganza que se ha ido preparando poco a poco y la está sirviendo en un plato frío. Por eso dice el texto que no podía responderle, porque estaban turbados. Solo a modo de curiosidad, la costumbre judía, la tradición judía dice aquí que los hermanos no podían creer que este egipcio fuera su hermano a menos que demostrara que había sido circuncidado. Y que eso es lo que significa el versículo 1, darse a conocer. Les enseñó que estaba circuncidado. Eso unido a que hablaba su idioma y que decía ser José, se lo creyeron. Pero hermano, nada de venganza. Ni fue una broma pesada, ni era una venganza. Nada de castigo. Pero es que mirad, hermanos, qué detalles más preciosos. Mirad lo que les dice en el versículo 3. ¿Vive aún mi padre? Les dice en el versículo 4, acercaos a mí. Les dice en el versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Y sobre todo, hermanos, mirad el énfasis que hace José en los versículos 5, 7, 8 y 9. Versículo 5. Para preservación de vida me envió Dios. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros. Versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Versículo 9. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Dios, Dios, Dios. No hay venganza y había motivo para ello. Hay compasión por parte de José. Hay perdón, hay misericordia, hay cariño. Pero sobre todo, hermano, pero sobre todo, José apela a Dios y a su voluntad. Y creo que tenemos muchísimo que aprender de este hombre, de José, de esta persona. Porque nos pueden ofender, nos pueden agraviar, nos pueden molestar. No creo que nunca nos agravie nadie ni nos moleste nadie hasta el punto de este hombre, en el cual 10 hermanos suyos están planeando si matarlo o no matarlo, con 17 años, y finalmente lo venden como esclavo a Egipto. Le quitan la túnica, matan a un animal, lo manchan con sangre y le dicen a su padre Jacob, mira, tu hijo ha muerto, lo ha despedazado un animal, cuando era un buen muchacho de 17 años, casi la edad que tiene Marco. Y mirad con qué cariño se dirige ahora José a sus hermanos. Pero sobre todo, hermanos, no tanto el cariño, sino aprendamos cómo pone a Dios por delante. Porque para José, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. La Biblia enseña, hermanos, claramente que Dios es el que marca los tiempos. Dios es el que marca las sazones. Es decir, Dios es el que marca las circunstancias. Por su sola potestad, por su sola voluntad, porque Dios es omnipotente y todopoderoso. Nada de lo que había ocurrido hasta ahora había sido fruto del azar, fruto de la coincidencia o fruto de que pasara lo que pasara. Era la mano de Dios guiando todo. Y repito los versículos. Para preservación de vida me envió Dios, versículo 5. Dios me envió delante de vosotros, versículo 7. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, versículo 8. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, versículo 9.
la mano de Dios guiando todo. Hace muchos años, un rabino, un tal Harold Kushner, escribió un libro que por lo visto, fue muy vendido. El libro se titula Cuando le suceden cosas malas a gente buena. Y este libro llegó a estar en la lista del New York Times de los libros más vendidos en el mundo en un año. No sabría qué año decir. Este hombre, este rabino, este tal Harold Kushner, decía en su libro, enfatizaba en su libro, que Dios es amor, pero no es todopoderoso. Decía que Dios es bueno, pero Dios no es soberano. Decía este hombre que cuando le suceden cosas malas a personas buenas, es porque los acontecimientos están fuera del control de Dios. Para rematar el despropósito de este libro, aconsejaba a este hombre que había que aprender a amar a Dios y perdonarlo, a pesar de sus limitaciones. Fijaros qué barbaridad. Hermanos, es Dios el que gobierna, es Dios el que tiene el control de todo. Y a su vez, los hermanos fueron culpables también, porque José no les inculpa del todo. Si os dais cuenta, les dice en el versículo 4: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Fuisteis también vosotros. Entonces, vemos que es Dios el que dirige todo, y también son los hermanos los que lo venden como esclavo. Entonces podemos preguntar, ¿entonces en qué quedamos? Que parece que no está clara, ¿en qué quedamos? ¿Fue Dios el que envió a Egipto a José, o fueron los hermanos? ¿Fue por el pecado de sus hermanos o fue por el plan y la voluntad de Dios? Pues hermano, la respuesta es sencilla, las dos cosas. Decía Spurgeon al respecto: cuán maravillosamente estas dos cosas se encuentran en armonía: el libre albedrío del hombre y la predestinación de Dios. El hombre actúa con tanta libertad como si no hubiera predestinación alguna, y Dios ordena, arregla, supervisa y gobierna con tanta precisión como si no hubiera libre albedrío en el universo. Es Dios el que controla, el que tiene el control de todas las cosas, pero a su vez los hermanos también tienen su responsabilidad, y fueron ellos los que vendieron a su hermano porque quisieron, y por su maldad, por su pecado. Dice Zacarías 12:10, también hablando un poco sobre el miedo que tenían estos hermanos al ver a José, un capítulo que trata sobre la liberación futura de Jerusalén. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y para terminar, me gustaría leer el pasaje precioso de Isaías 40. El incomparable Dios de Israel. Isaías 40:12. Si me queréis acompañar en la lectura, buscadlo y leo. El incomparable Dios de Israel. Dice Isaías 40:12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia, hermano? ¿Quién le enseña ciencia a Dios? ¿Quién le enseña ciencia? ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, de Jehová. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, las estrellas, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.